Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya, que Dios nos regala, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios, disfrutando un día extraordinario, creyendo en lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, Padre amado. Te damos muchas gracias porque tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Podemos también declarar esta verdad que dijo el salmista: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias por este honor, por este privilegio. Gracias por tu palabra. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido una bendición enorme, lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra bajo el tema Cuida tu iglesia, cuida tu iglesia. Ha sido una bendición enorme las respuestas que hemos tenido, los testimonios impresionantes de lo que Dios está haciendo y cómo la gente está respondiendo a esta enseñanza. La base bíblica que usamos para esta enseñanza fue Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 16. Tomamos estos 16 versículos para hablar precisamente acerca de lo que el apóstol Pablo quiere expresarle a la iglesia de Éfeso, de mantener la unidad del Espíritu. No se puede romper esa unidad, porque literalmente arrancaríamos, por así decirlo, el corazón del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en eso. Ayer nos quedamos en lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia en el versículo 2, después de haberles explicado el versículo 1, que dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Aquí aprendimos que no se trata de vivir a nuestra manera, como nosotros creemos que se debe de vivir, sino de acuerdo a como la Biblia dice que debemos hacerlo. Entonces hay cosas que se nos pide. Hablamos de que se nos pide que seamos humildes y nos evitamos mencionar muchos textos, porque pues esto nos extendería mucho el mensaje, pero hay muchos textos que donde la Biblia dice que debemos de ser humildes, de mantener esa humildad, no permitir que el orgullo, la prepotencia venga sobre nuestras vidas, porque eso afectaría la unidad de la iglesia. También se nos pide que seamos, que tengamos mansedumbre, que seamos cristianos dóciles, que haya suavidad en nosotros. Obviamente esa suavidad se tiene que mostrar o se manifiesta más bien en el trato. Nosotros tenemos que ser cristianos apacibles, no violentos, pacíficos. Eso no quiere decir que usted no pueda reclamar algunas cosas que tenga que reclamar, pero sí teniendo esa mansedumbre, porque es que hay gente que es cristiana, pero como yo les decía el día de ayer, gente como que ladra: no se meta con mis hijos, si usted toca a mis hijos, o si usted mejor dicho, o sea, que no hay esa mansedumbre que se requiere. Y hay muchos pasajes más que habla acerca de esto, entonces no quiero mencionarlo, solamente le voy a mencionar dos, que dice el Salmo 37:11, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mateo 11, del versículo 28 al 29, la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y miren lo que dice Jesús:
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que si un creyente no crece en humildad, en mansedumbre, va a ser una persona que va a tener muchos conflictos internos. Indudablemente va a ver como si estuviese hirviendo por dentro, como una olla a presión, que eso no le va a permitir mantener esa unidad, va a dañar el cuerpo de Cristo. También se nos pide, según el versículo 2, se nos pide que nos soportemos con paciencia. Soportémonos con paciencia en amor, es lo que nos dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, en otras palabras, sé paciente con tu hermano. Bríndale apoyo a tu hermano, unos con otros. Es que usted no ve que hay gente entre la iglesia, ay, ese hermano me desespera, ay, esa hermana me desespera, es que, ay, no, me cae tan gorda, me cae tan gordo, es que, ay, yo no sé. O sea, la persona no está viviendo conforme al principio, sino como se está sintiendo. La Biblia dice, pero sean pacientes, o sea, tengan la capacidad, que no todos crecemos al mismo ritmo. No todos tenemos la misma habilidad. Seamos pacientes con aquellos que de alguna manera son lentos en su desarrollo. Apoyémonos unos a otros. ¿Por qué lo hacemos? Por amor, porque no podemos dañar la unidad. Colosenses capítulo 3, versículo 13. La Biblia dice, soportándose unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, lo que Pablo nos está diciendo aquí, recuerde que le escribió a la iglesia de Éfeso, escribió a la iglesia de los Filipenses, ahora está aquí en Colosas. ¿Qué quiere decir eso? Es porque dentro de la iglesia de Dios, como la iglesia es compuesta de seres humanos que estamos en proceso, que somos imperfectos, la iglesia de Dios se presentan problemas, así como en una familia normal, se presentan desacuerdos, se presentan inconvenientes. Entonces Pablo dice, soportes unos a otros. Es más, perdónense unos a otros. Y si de pronto alguien tiene alguna queja contra su hermano, pues busquen la manera de arreglar eso y perdónense así como Cristo les perdonó a ustedes. Entonces note el interés de Pablo. Por favor, no pierdan la unidad por niñerías, por cosas tan tontas, tan pequeñas. No pierdan la unidad, porque eso le da derechos legales a Satanás. Cuando hay una iglesia dividida, que están dentro de la misma iglesia cantándose y que el hermano no le habla con la hermana, que el que está tocando la guitarra tiene dificultades con el que está sentado y no dice, pero qué unidad es esto. El mundo no va a creer, porque si dentro de ellos se muerden y se comen entre ellos, entonces ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que ellos sean uno para que el mundo crea, porque es que el ambiente de unidad genera una atmósfera de gloria que atrae a la gente que no conoce a Cristo. Es como cuando dentro de su casa hay desacuerdos entre los hermanos o desacuerdos matrimoniales. ¿Usted siente la pesadez o no? Hay una pesadez en ese hogar que es un espesor, hay un ambiente feo que usted mismo dice, ay, yo no quiero estar aquí. Ay, no. Hay como lo que la gente llama, hay una víbora, se siente como una víbora fea, porque es que es las mismas tinieblas que se está moviendo para mantener esa desunión. Entonces la gente lo percibe. Por eso Pablo dice, no, ustedes tienen que trabajar, entender que Dios les manda por la palabra que sean humildes, a que tengan mansedumbre y que aprendan a soportarse unos con otros. También nos dice en el versículo 3, solícitos. Esta palabra solícitos es disposición, es amabilidad, es cuidado, o sea, estén dispuestos.
que haya amabilidad y que sean cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, hagan todo lo posible, por favor, de vivir en paz. No pierdan la unidad que el Espíritu les dio, no pierdan esa unidad. Sean cuidadosos, sean celosos de esto, mantengan la unidad. Pablo, recuerde que se los está rogando. No establezcan esas diferencias. Ya ustedes no pueden vivir como el mundo, ustedes tienen que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces note que es una rogativa extraordinaria de la importancia de mantener la unidad del Espíritu, porque esto traerá aceleramiento a las congregaciones, crecimiento a las congregaciones, crecimiento a tu vida. Te vuelves tan celoso y tan cuidadoso de que no vas a formar parte de una división, porque estás dañando el corazón de la iglesia, estás afectando el cuerpo de Dios, y eso trae una sentencia muy, 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 muy fea contra tu vida. Ahora, también se nos pide que entendamos otro principio que está en el versículo 11. La iglesia tiene que entender que es a través de los ministerios que Dios establece que se perfecciona a los santos. Nosotros tenemos que entenderlo. Recuerde que le estoy mostrando por la palabra qué es lo que tenemos que hacer para que podamos permanecer en unidad. El Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para que él nos muestre por el Espíritu qué es lo que tenemos que hacer para mantener esa unidad. Les acabo de mostrar lo que dice el versículo 2, humildes, con mansedumbre, soportes con paciencia, solícitos en guardar la unidad, pero también se nos pide que entendamos este principio, que es a través de los ministerios que Dios establece, de los 5 ministerios que se perfecciona la iglesia. Dice Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, otra de las cosas que mantiene la unidad del Espíritu en la iglesia, que hace que permanezca ese vínculo de la paz que Dios quiere que tengamos, le está diciendo que en la congregación hay un orden de autoridades establecidas por Dios. El texto comienza diciendo, y él mismo constituyó, fue Dios quien formó esto, no fue un invento. Aquí habla de los 5 ministerios que Dios establece para perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia deje de ser niña, para que la iglesia no se deje engañar, para que la iglesia crezca en conocimiento. Dios establece autoridades que él mismo estableció. En otras palabras, la congregación, toda congregación tiene un orden de autoridad que las ovejas tienen que entenderlo. En otras palabras, son los pastores quien deben de decir cómo se deben de hacer las cosas y cuál es la responsabilidad que las ovejas tienen. Porque el texto dice, ellos están a fin de perfeccionar a los santos. Nuestro trabajo como pastores, por eso nos tomamos el trabajo de enseñar la palabra,
para que la iglesia, prepararlos, perfeccionar a los que Dios va trayendo, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios le da autoridad a los pastores, a quien llama al ministerio, para que ellos sean los que reciban las directrices de Dios de cómo conducir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto nos direcciona, porque hay gente que dice, yo no le obedezco a ningún ministro, no me sujeto a ningún hombre, yo quiero comunión con Dios, yo hablo directamente con el Padre. Pues no es el orden bíblico. Dios en su inmenso amor decidió usarnos a nosotros los hombres, a usted y a mí, en un orden de autoridad que Él mismo estableció. El versículo 11 dice, Él mismo constituyó, porque Pablo como apóstol le está estableciendo un orden a la iglesia, porque el trono de Dios, la base del trono de Dios, es fundamentado en autoridad. En autoridad. Y todo el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, acarrea juicio de condenación, y se lo voy a mostrar. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que quienes tenemos la responsabilidad de estar al mando de una congregación, por misericordia, quienes somos pastores, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes. Incluso yo les compartí que yo ministré este mensaje a la iglesia. Entonces es muy importante que tú entiendas este principio. Así que ve meditando en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.